¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos otra vez a The Dark Reviews. Y llegó el día 14 de enero donde vamos a hacer la review de esta figura de Harley Quinn de Bandai. De hecho es de la serie SH Figuarts. ¿Y por qué es presta este día? Bueno, vamos a dedicar, por la dedicatoria del video, vamos a dedicar este video a Courtney Von Spell, que está cumpliendo años. No voy a decir cuántos, obviamente. Si es mayor de edad, antes de que YouTube diga no puedes mencionar a niños en el video. No es menor de edad, de hecho es mi novia. Y es también la patrocinadora, digamos, del video, porque de su colección es esta figura que nos pidió hiciéramos el review en este día. Entonces, mi amor, un abrazo muy grande, muchas felicidades. Y vamos a empezar con el review. Bueno, parece que me estoy adelantando, lo estoy abriendo. Desde luego la figura ya ha estado exhibida fuera de la caja. Y bueno, vamos a empezar con el análisis en la parte frontal, como en la gran mayoría. Bueno, de hecho, todas las que he visto las figuras de SH Figuarts. Tenemos una ventana, 3/4 de la caja, y vamos a tener en grande, esto ya es costumbre en Bandai, que tengamos una imagen maximizada de la propia figura. Algunas ediciones especiales, como la que vimos de Wargreymon, de The Arts, son la excepción, donde vemos el concept art o el arte conceptual. No vemos directamente la figura, pero aquí tenemos directamente maximizada la figura de Harley Quinn. Desde luego tenemos las firmas de DC Comics, The Machinations, y desde luego el sello de Bandai. Nos indica que esta es completamente una figura de coleccionista. Esta no es un juguete. La edad recomendada de uso es de 15 años en adelante. Y bueno, en uno de los costados vamos a poder ver aquí la figura de Harley de cuerpo completo con otro rostro. De hecho, podemos ver aquí que incluye 2 rostros adicionales y sosteniendo una carta de The Joker, o del Joker, del Guasón, como quieran decir. En la parte trasera vamos a tener una imagen con los accesorios, otra de la parte trasera de Harley, la espalda alta, y una más de cuerpo completo, una vez más con el rostro que vimos en el costado, solo que sosteniendo su revólver en este caso. Y bueno, en el costado que nos queda, tenemos sobre el mismo fondo rojo, un poco difuminada, la imagen de Harley. Es la figura, no es directamente el personaje. Bueno, es el personaje, pero es la representación de esta figura. Y un poco más de la ventana, que nos ayuda a ver de perfil cuál es el contenido del empaque. Bueno, la parte de abajo, el sello de la importadora, demás direcciones o instrucciones de seguridad, etcétera, etcétera. Y en la parte superior tenemos aquí una pequeña leyenda. Primero nos dice Harley Quinn y después nos dice que SH Figuarts es una nueva línea de figuras que incorpora el arte de las figuras de acción de Bandai, persiguiendo personajes, o bueno, tratando de lograr en sus personajes una mayor expresión y acción humanoide, es decir, que sean lo más realistas posibles. Algo muy importante es que dicen aquí que bueno, incorpora el arte de Bandai en figuras de acción. No busca ser completamente realista, o lo busca, pero a través del mismo formato al que ya estamos acostumbrados con Bandai. Y bueno, vamos ahora sí a hacer nuestro pseudo unboxing. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener 3 elementos en el interior de este empaque. Primero vamos a tener un fondo completamente rojo. Este lo podemos hacer de lado. Segundo, vamos a tener nosotros el instructivo, en japonés desde luego. Las indicaciones de seguridad tienen que estar disponibles al menos en 2 idiomas, hasta donde tengo entendido. Uno que se pueda entender fuera del país de origen, en este caso en inglés. Y vemos aquí vemos todo lo que contiene, incluso algunas instrucciones de ensamblado, tanto para los rostros como para algunos aditamentos, como las dagas que utiliza Harley, la forma de acoplar los pares de manos a la articulación de la muñeca, etcétera, etcétera. Únicamente la tenemos impresa por un lado. Vamos también a hacer de lado el instructivo. Y ahora sí vamos con Harley. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí nosotros en este blister? Tenemos desde luego la figura de Harley. Tenemos a Betsy, tenemos a su mazo, 2 revólveres, un par adicional de rostros, perdón. Vamos a tener 3 pares y medio o 7 manos adicionales. Y vamos a tener la carta de Joker. Vamos a proceder a abrirla. Algo que me agrada bastante de los blisters de Bandai es que
la forma en la que se sujetan es bastante adecuada, sobre todo por el... Bueno, y sobre todo nos damos cuenta porque cuando quitamos los pequeños seguros que incluyen los blisters, las partes suelen saltar. Entonces, bueno, vamos a retirar primero a Harley, que viene en la posición que está por default en el empaque. Vamos a ponerla de pie aquí, a mover un poco la cámara. Y listo. Y vamos a tomar los elementos adicionales, vamos a irlos analizando. Vamos a empezar por el mazo de Harley. Pese a que las dimensiones son bastante grandes, se siente bastante ligero, incluso considerando que es completamente de plástico. Eso quiere decir que no va a afectar con el centro de equilibrio de la figura, dependiendo de la pose que queramos nosotros que tome. La escultura del mazo, al igual que de toda la figura, es magnífica. ¿Por qué? Porque podemos ver aquí que, bueno, podemos ver elementos del mazo como si este fuese metálico. De hecho, es la parte superior o la cabeza del mazo es hueca. Vemos aplicaciones de color o impresiones, primero para el cuerpo para la cabeza, perdón, del mazo en color gris, ligeramente perlado. El patrón de rombos negro y rojo de Harley. Los extremos de las cabezas los vamos a tener en dorado y vamos a tener una impresión de blanco con rojo similar a un tiro al blanco en ambas cabezas. Aquí no vamos a tener uno de los diseños clásicos en el cual en una de las cabezas dice Your Face Here o tu cara aquí de Harley. Este es completamente el diseño que vemos nosotros en Injustice. Entonces es simétrico por ambos lados. A lo largo de la empuñadura del martillo o del mazo, vamos a ver nosotros esculpidas varias tiras de cuero que vamos a suponer que tienen la función de facilitar la sujeción, y de hecho vamos a tener en particular un empuñador en la parte baja, independientemente de las tiras que rodean todo el cuerpo del mazo, lo cual tiene bastante sentido porque sabemos que un arma de este tipo pues adquiere, o mejor dicho, tiene o podemos darle el mejor uso si lo tomamos por el extremo, y sin ir tan lejos, haciendo una comparativa rápida, la hacemos con una herramienta convencional, con un martillo. Si queremos que funcione de la mejor manera posible, lo tomamos, no lo sujetamos de la parte más cercana a la cabeza, sino de la más alejada, de una parte media, dependiendo de la intensidad con la que querramos se dé el golpe. Hablando de una herramienta, hablando de un arma, pues es algo muy similar. Vamos ahora con los revólveres de Harley. Mi afición por Destiny me hace sentir que tengo dos últimas palabras aquí. Y bueno, aquí para los revólveres hay que señalar algo. Los revólveres no son de plástico, son metálicos. Los dos son metálicos, sin embargo, por el tamaño, pues no representa ningún problema para la sujeción del personaje, para que el peso gane a las articulaciones, que de hecho tienen una fricción bastante buena. Vemos el color, que son del mismo color del metal. Es en color gris, y únicamente vamos a tener aplicación de pintura para las empuñaduras, para las cachas de armas, perdón, de ambas armas, en color marrón. Son exactamente las mismas. Golpeándolas un poco, nos podemos dar cuenta que efectivamente son de metal. Vamos ahora con las manos. ¿Qué vamos a tener nosotros en las manos de Harley? Bueno, aquí tengo que ir un poco a la figura antes de analizarla por completo. Vemos que tiene colocada en la mano derecha, o en el brazo derecho, la mano necesaria para poder sujetar una de las armas y que el dedo índice pueda apuntar en el gatillo. Es bastante flexible el plástico de las manos, lo suficiente como para que podamos posicionarlo y que recupere vamos con la suficiente elasticidad como para que no comprometamos su estado, su posición original, y sea fácilmente, o pueda sujetar fácilmente el arma. En la otra mano vemos que tiene colocada, o en el otro brazo tiene colocada la mano que utilizamos para sujetar el
el mazo, y de hecho vamos a tener pares similares también. De hecho podemos colocar en Harley ambas manos necesarias para sujetar los dos revólveres o las pistolas que utiliza Harley. Y listo. Como pueden ver, no hay ningún problema en la sujeción de ambos. De hecho, el hecho, válgase la redundancia, de que tenga o de que la escultura del dedo índice sea independiente nos ayuda a que este quede sobre el gatillo y también nos ayuda a darle un aspecto mucho más real a Harley. Es muy buena figura, incluso sin posarla luce bien con cualquier posición que le demos. Y bueno, los pares adicionales de manos. Vamos a tener un par de manos para sujeción. Estas nos ayudan a sujetar el mazo, dependiendo de en qué mano que nosotros querramos ponérselo. Vamos a tener también un par de manos con las palmas semiabiertas. Esto nos puede ayudar para que tome cierta posición donde se esté agarrando la cintura o la cadera, donde evidentemente no va a estar sujetando ningún arma. Todas las piezas de las manos son en color piel, como podemos ver nosotros al interior, y la aplicación del pigmento es para los guantes, estos guantes sin dedos que utiliza Harley. Vamos a tener también un par de manos con los puños cerrados, que pienso yo que al momento de posar esta figura, para poder exhibirla, va a ser el par que menos utilizaremos. Sin embargo, recuerden que como coleccionistas, y más tomando en cuenta el fabricante, en este caso Bandai, siempre se agradece la mayor cantidad de accesorios, claro que estos tengan que ver con el personaje, y que nos den la mayor cantidad de opciones para poder exhibir nosotros la figura. Y la última mano, que esta no viene en par, es únicamente una mano derecha. Ups, parece que nos traiciona la iluminación. Esta mano nos va a servir para sujetar la carta de Joker que vamos a analizar a continuación, porque aquí lo que me agrada es que, además de que viene dentro de una bolsa y con tela adhesiva, la carta es literalmente una carta. Está hecha de cartón, no está hecha de plástico. Sugerencia, sean muy cuidadosos al manipular este elemento del set. Está plastificada desde luego, pero eso no quiere decir que sea de plástico. Podemos ver que tenemos la impresión de un comodín. Sin embargo, tanto los ojos como la sonrisa nos recuerda a Joker, o al personaje como tal. Y por la parte trasera vamos a tener un patrón de rombos, uno de los que pues ocasionalmente se utilizan en barajas estándar. Y lo que podemos hacer con esta pequeña carta es colocarla en esta mano. La sujeción aquí no es necesariamente perfecta, ya que está ligeramente abierta, tiene una abertura aproximadamente de 1 milímetro, tampoco es mucho, pero al no tener un espesor tan marcado, sí puede llegar a ser un poco difícil el colocarla. Pero bueno, vamos a hacer también la prueba. Vamos ahora con la figura de Harley. ¿Qué tenemos en la figura de Harley? Tenemos una figura en escala en la escala que utilizan que casi siempre utiliza Bandai, es decir, son figuras de 6 pulgadas, considerando que Harley es considerablemente, bueno, no considerablemente, o tal vez sí, pequeña en relación a otros personajes de DC. No alcanza el 1.60, o apenas alcanza el 1.60, algo así. Tenemos que esta figura de Harley va a medir 5.7 pulgadas. No alcanza las 6 pulgadas, sin embargo luce bastante bien al lado de otros personajes con la misma escala, ya que bueno, también el realismo, incluso en la estatura, tiene mucho que ver con el valor de coleccionista y con el valor de exhibición que le podamos dar. Tiene 20 puntos de articulación, la mayoría de estos van a ser ball joints.
Perdón, 22 puntos de articulación. La mayoría van a ser ball joints, como estamos acostumbrados con Bandai, como en la... Como en las muñecas. Vamos a empezar por los ball joints. Vamos a tener un ball joint en la unión de la muñeca. Vamos a tener otro ball joint para la articulación de los hombros. Vamos a tener otro para la articulación de las ingles. Y bueno, hasta ahí terminan los ball joints. El resto van a ser articulaciones compuestas, porque vamos a tener articulaciones rotativas para las coletas en el cabello. Vamos a tener articulaciones compuestas similares a ball joints, por eso me confundí un poco, disculpen. En la parte media de las coletas que utiliza Harley. Aquí vemos una Harley que no tiene máscara, pero bueno, ahorita vamos a comentar datos del personaje. Seguimos con el análisis de las articulaciones. Vamos a tener una articulación rotativa para el hombro, y esta la combinamos con el ball joint, que casi nos da una articulación de mariposa, salvo por el grado de inclinación. No podemos decir que lo sea, es una articulación compuesta. Vamos a tener otra articulación rotativa a la altura del bíceps. Una vez más, una articulación compuesta para el codo, que de hecho no es una articulación compuesta, es únicamente una articulación rotativa. Y bueno, una vez más, una articulación compuesta aquí sí por un ball joint, una pieza y dos piezas rotativas en contraposición, perpendicular para la muñeca. Vamos a tener otra articulación de ball joint para el torso. Articulaciones rotativas para las rodillas, para ambas. Y vamos a tener dos articulaciones más en los pies. Vamos a tener articulaciones compuestas a la altura de los tobillos. Y vamos a tener una articulación de eje para la punta de los dedos o de las botas. No tiene un rango muy amplio de movimiento, considerando la misma escultura en la bota de Harley. Y bueno, esto en cuanto a las articulaciones que tenemos del personaje. Ahora hablemos de la escultura. Me parece una escultura realmente buena, bastante expresiva, todo el cuerpo de Harley. Empezamos por el rostro. Aquí tenemos pues el rostro que viene por default, y de hecho es el que más me gusta. Vemos una Harley viendo ligeramente de perfil, con esa sonrisa desquiciada que los fans de DC adoramos en el personaje, porque vamos a ser honestos, las mejores Harleys que he visto últimamente, definitivamente la mejor como personaje va a ser la que fue creada para la serie animada, porque sí, Harley es un personaje de serie animada que fue trasladado a los cómics, pero la mejor Harley siempre va a ser la que crearon Paul Dini y Bruce Timm, definitivamente. Pero digamos en fechas recientes, a partir de The New 52, cuando se dio el último reboot grande en DC a través de Flashpoint, me parece que las mejores versiones que hemos tenido de Harley incluso no es la de la propia versión de The New 52, sino son las de los videojuegos. Aquí tenemos la de Injustice y también la de la serie de Arkham. También esas Harley son muy buenas. ¿Por qué? Porque vemos una Harley que efectivamente está obsesionada con Joker. Recordemos que Harley fue creada como un sidekick. Entonces no es porque esté yo en contra de la liberación femenina ni de todas esas cosas que pregonan últimamente, sino porque soy muy purista en cuestión de los personajes. Creo que hay que respetar su esencia básica. Y cuando lo llega a perder, o cuando se separa de él, cuando simplemente quiere hacer las cosas por su cuenta, porque también lo han hecho estas Harleys de videojuegos, vemos facetas mucho más sádicas. Si están llenas de locura, son más sangrientas. Vemos en realidad que son antagonistas, totalmente. De verdad, no sé qué diablos pensaban los escritores cuando creían que a los fans de DC, los fans acérrimos, no los fans casuales de los últimos tiempos, de verdad, nos interesa qué diablos es lo que hace Harley abajo de las sábanas, o si es con Joker o con Poison Ivy. En realidad lo que nos interesa es ver al sidekick perfecto, para mi punto de vista, y dentro de los villanos, claro está, el sidekick perfecto es Harley Quinn. ¿Por qué? Porque está construido el personaje para estar al lado del villano más icónico de los cómics, no nada más de DC. O al menos desde mi punto de vista, Joker es el mejor villano de cómics. Tal vez compitiendo con Lex Luthor,
Y hasta ahí, ni siquiera Darkseid, que ustedes saben que es mi personaje favorito. Pero creo que ni siquiera le llegan a estos dos. Ahora, regresando aquí a la escultura, vemos una reproducción fiel de la Harley de... Aquí tenemos a Harley. Es Harley de Tierra... Si no me equivoco, esta es la Harley de Tierra 2, de lo que en Injustice llaman Tierra 2, que no es propiamente dicho Tierra 2. Recordemos que la de Tierra 1 utiliza el cabello la mitad verde, la mitad rojo, y de hecho ella pelea al lado de Batman porque está absolutamente conmocionada por la muerte de Joker a manos de Superman, que se vuelve el principal antagonista. Entonces tenemos aquí a esta Harley que pudiera cumplir el rol de antiheroína, pero no tanto por la construcción del personaje, sino más, mejor dicho, de la historia. Ahora, recordemos que la esencia de DC radica en construir buenas historias y desarrollar a los personajes en base a la historia. Y cuando hacen lo contrario, cuando quieren crear al personaje y que la historia vaya en torno al personaje, es cuando terminan haciendo bodrios como los últimos cómics de Harley o como varias series. Como varias series del Arrowverse. Por ejemplo, Arrow y Flash son muy buenas. No he visto la última temporada de Titanes, espero que me guste tanto como me gustó la primera, pero si hablamos de Legends of Tomorrow, si hablamos de Supergirl, si hablamos, no se diga, de Batwoman, las tres son una porquería, pero bueno. Continuando aquí con la escultura, aquí sí tenemos una Harley más pálida, una Harley que se maquilla, que no tiene la piel blanca, lo cual no entiendo por qué le están cambiando todo el origen. Vamos, sí le cambiaron el origen a muchos personajes, pero hasta fechas recientes tendrá escasos 2 meses, mes y medio más o menos, que salió el cómic del nuevo origen de Harley. Resulta que tiene la misma, no habilidad, sino las mismas características de Joker. También fue sumergida en químicos. Spoiler para los que no han leído el cómic, adelántenle 20 segundos. Harley voluntariamente se arroja a los mismos químicos que Joker, algo similar a lo que vimos en la porquería de película de Suicide Squad. Pero regresando a la Harley de Injustice, y bueno, después del pequeño corte involuntario que tuvimos, vamos a continuar con nuestro análisis y vámonos directo a la escultura del personaje y a sus características, además de las articulaciones que ya exploramos, o retomando un poquito las articulaciones para ya dejar ese tema. Algo que me agrada bastante de las articulaciones de esta figura es, uno, no se sienten tan rígidas como para que nos cueste trabajo posar al personaje, pero tienen la suficiente rigidez como para que mantenga la posición que nosotros le demos. 2, el rango de movimiento es bastante bueno y nos puede ayudar. Vamos a intentar una pose un tanto rara, sin forzar desde luego la figura. Nos puede ayudar a darle a Harley pues la posición que nosotros consideremos adecuada. Incluso la pudiéramos colocar en una pose, diría un poco intrépida para ella, pero no, Harley tiene la cualidad en los cómics de ser bastante flexible. De hecho, válgase la redundancia, en el origen original, Harley era muy buena acróbata, muy buena. Entonces, gracias al rango de movimiento de las articulaciones que tenemos, podemos recrear ciertas escenas o ciertas posiciones que puede llegar a tomar Harley. Hablando del centro de gravedad, ya vimos que no hay ningún problema con este. Me parece que va a ser un poco difícil que mantenga el equilibrio en una sola pierna, por las mismas dimensiones del personaje, aunque quién sabe, tal vez nos podamos llevar alguna sorpresa grata. Y me parece que no va a ser tan complicado, pero sí es cuestión de intentarlo, tal vez por varios minutos. Pero esto sería meramente por encontrar el punto de equilibrio perfecto, porque las articulaciones no se mueven involuntariamente y no tenemos ningún problema nosotros para poder posar a Harley de manera adecuada. Bien, incluso en una sola pierna puede sostenerse a la perfección nuestra figura. Y bueno, esto habla de que Bandai ha hecho un trabajo por demás estupendo en cuanto a la construcción de esta figura.
hablando del esqueleto de la misma, de la estructura que tienen los componentes y el ensamble. Ahora, continuando con la escultura, ¿qué es lo que vamos a tener en Harley? Bueno, en el rostro tenemos una expresión de locura en la parte superior de este personaje, y podemos cambiarla a una expresión de ira con este rostro adicional que vemos que está volteando hacia el otro lado. Algo que me agrada bastante es que las impresiones en los rostros, además del gran trabajo que han hecho en la aplicación de la pintura, están perfectamente centrados los ojos a donde deben. Incluso en este rostro, aunque me digan, no, Dark, este ojo está, bueno, el ojo derecho o izquierdo viéndola desde frente está demasiado hacia la esquina. Véanse en el espejo viendo en este mismo ángulo y bueno, la pupila de un ser humano sí se clava, vamos a decirlo de una manera un poco burda, hacia el lagrimal. Queda ligeramente oculto, aunque nosotros no necesariamente lo notemos. Y bueno, tenemos un rostro neutro viendo completamente de frente. Ahora, ¿qué más tenemos en la escultura? Ya hablamos de los rostros, ahora hablando del cabello. Tenemos definidas las líneas necesarias para entender que efectivamente es el cabello del personaje, aunque no tantas como para que se viera sobrecargado, digamos. Al final no deja de parecer una versión animada, y recordemos que es una versión animada, aunque sea en CGI, puesto que viene de un videojuego, no deja de ser una versión animada. Ahora hablemos del torso. Esta es una de mis partes favoritas en Harley. ¿Por qué? Vemos que en la parte superior es una sola pieza desde el cuello hasta la parte baja del top que utiliza Harley, incluida la chaqueta. Tenemos el patrón de colores clásico en Harley, aunque algo que me agrada bastante aquí en esta figura es que no necesariamente utilizaron la contraposición de colores en toda la figura. La utilizaron en la parte superior con las coletas, que sí nos dan sí parecen ser una pieza de tela con las que se cubre Harley. Incluso en las correas tenemos las hebillas, incluso con aplicación de pigmento. También bastante bien aplicado en los adornos que utiliza en las coletas para sujetarlas. Pero regresando al torso, bastante bien aplicado. Tal vez una pequeña desviación aquí de color rojo, pero nada que nos comprometa la figura. El rostro que tiene estampado en el top luce bastante bien. Incluso las gotas que chorrean de los ojos a modo de lágrimas. Muy bien aplicado el pigmento para las correas que utiliza para sujetar esta chamarra en caso de que Harley quisiera abrocharla, que nunca lo vemos con la chaqueta abrochada en el juego, y no es necesario. Y algo que me agrada es el mensaje que tiene en la parte trasera o en la espalda de la chaqueta, donde nos dice kiss this, besa esta o besa este. Y bueno, sabemos hacia dónde está apuntando, porque jugando un poco con la psicología dentro del diseño del personaje, tenemos una flecha en la parte superior y los 3 rombos tatuados que tiene Harley en la espalda, pues también nos ayudan a dirigir la mirada hacia donde debe de ser. Entonces sería kiss this, esto, ¿vale? Bueno, lo podemos decir. Al final el video no está dirigido para niños, no es completamente para adultos, pero no está dirigido a un público infantil. Entonces el mensaje que está dando aquí Harley es kiss this ass, pero no de una manera necesariamente sexualizada, sino dando a entender que es una patea traseros. Al final es un elemento antagónico dentro del mismo juego. Entonces me encanta el juego de palabras, me encanta la impresión también del kiss this. Luce completamente errático, como si la propia Harley lo hubiese escrito. Las checas que utiliza Harley aquí como puntiagudas en la parte superior de la chaqueta,
lucen bastante bien. Algo aquí bastante notorio, que no necesariamente me agrada, pero esta es una opinión meramente personal, es que vemos que son piezas fabricadas aparte y que simplemente fueron insertadas. Entonces sí lucen ligeramente artificiales y no me agrada mucho, vamos, no es algo que desprecie o algo que considere necesariamente inadecuado, pero creo que se pudo haber hecho un trabajo mejor en esta parte. Ahora, considerando también el, la complejidad del moldeado para hacerlo en una sola pieza, creo que fue una decisión adecuada porque quiero pensar que pues, los diseñadores de Bandai tuvieron que enfrentarse a esta disyuntiva. O la hacen parte de la chaqueta pero queda menos detallado, o la hacen más detallado como dos elementos que terminaron adhiriéndose en cuestión de que son moldes separados. Me parece que fue la decisión correcta. Vamos, necesitaríamos nosotros estar ahí en esa mesa de diseño de la figura para poder tomar esa decisión. Entonces, si fue como lo estamos especulando, creo que fue la decisión adecuada. Y si no, bueno, pudieron haber hecho tal vez un mejor trabajo. Ahora, continuando, vamos a la parte baja del torso. Recordemos que este es en dos piezas, puesto que tenemos también una articulación en la parte superior. En cuanto a la tonicidad en la piel de Harley, me agrada bastante, ya que tenemos aquí tenemos incluso esculpido el ombligo no muy exagerado. Se nota ahí la cicatriz que tenemos todos al final el ombligo no es otra cosa que una cicatriz. Incluso tenemos definidos los contornos de los senos y los pequeños, bueno, no los pequeños, y los huesos de la parte alta del esternón, lo cual me agrada bastante. Algo curioso en esta Harley, no recuerdo otra Harley que hayamos visto con los que serán cordeles, los resortes, con los elásticos de la tanga de fuera. Esto sí es sexualizando el personaje. No creo que esté mal porque, uno, recordemos cómo Joker ve a Harley. Dos, recordemos cómo Harley se conceptualiza a sí misma. Y tres, recordemos el tipo de público al que va enfocado el videojuego. Además de que siempre, cualquier personaje del mundo de ficción está exagerado. Siempre. Entonces no creo que sea algo malo. De hecho, nos ayuda a que se vea un poco más cargado el diseño y no se vea tan plano. Vamos, todo el área de la cintura, que no estuviera completamente descubierto. Entonces, visualmente se ve bastante bien porque es un elemento más dentro de la decoración del atuendo del personaje. Continuando por la zona pélvica, vemos que aquí ya continúa el patrón en contraposición de colores negro y rojo de Harley. Vimos que inició en la cabeza, con las coberturas que utiliza para su cabello, y va a continuar con el pantalón y posteriormente con las botas. Y bueno, aquí vemos que ya inicia de nuevo la mitad negra, la mitad roja. Me encanta el acabado que tiene más brillante para la ropa, ya que nos da la impresión como si esta fuese, si bien no de piel, sí de un material aulado. La escultura del cinturón, incluso en los orificios para inserción de la hebilla, incluso los que no ocupa están esculpidos, lo cual me parece fantástico. Tal vez algo ligeramente, bueno, que yo hubiese mejorado considerando la calidad a la que nos los tiene acostumbrados Bandai, son las pretinas para la inserción del cinturón. Las hubiese coloreado. Pero vamos, tampoco es que desluzca la figura. Estas pequeñas hebillas que tienen la parte trasera también están coloreadas. Muy limpia la impresión del tatuaje y muy bien centrada, eso me encanta. Continuando por las piernas, bueno, vamos a tener aquí que sí son completamente asimétricas o casi completamente asimétricas. En la parte de los muslos, ¿qué vamos a tener nosotros? Bueno, tenemos casi el mismo molde, salvo por las correas que utiliza Harley para las fundas de sus dagas. Estas dagas las podemos nosotros retirar
No quiero hacerlo, de hecho. Aunque en el instructivo decía que se podían retirar, no veo las siento demasiado rígidas, no quiero arriesgarme para ser honesto. Y estas dagas no pueden salir de su funda, son meramente un elemento decorativo, aunque me agrada bastante que tengamos la coloración en, en un color metálico brillante, en color dorado para las empuñaduras y un tono marrón mate para las fundas. Vamos a tener pues aparentemente dos piezas elásticas grises. Y posteriormente continúa el pantalón de Harley. No sé aquí si sea un pantalón o únicamente esté utilizando Harley una suerte de leggings. Posteriormente algo similar a calentadores y después ya utilice su calzado, porque podemos ver que del lado derecho, bueno, en el calzado derecho, vamos a tener una espinillera sujeta con varias tiras de ya sea elástico o cuero en gris. Las hebillas bastante bien impresas en cuanto al color. Bueno, no impresas, bastante bien decoradas, diría yo, puesto que son elementos esculpidos. Un color gris metálico oscuro, ligeramente más oscuro que el que vemos nosotros en las dagas o incluso en las armas. Me parece que fue una decisión adecuada, puesto que no luce demasiado, robando la atención de los otros elementos que tenemos nosotros en las piernas, mientras que en la otra, bueno, vamos a tener únicamente elástico en la pierna izquierda, o una correa gris, que está sujetando otra daga de Harley. Esta sí la podemos retirar. Esta es plástica, recordemos que aunque es una figura de colección, la seguridad está ante todo, entonces, aunque sí es una pieza puntiaguda, bastante flexible, por lo tanto no corremos como usuarios riesgo alguno. Y me agrada que la empuñadura tiene la forma de la cara de un comodín, de un Joker en inglés, no propiamente del personaje. Y bueno, el color gris coincide con las dagas que vimos nosotros en la parte superior de su pierna, en el muslo. Esta sí la podemos, como ya dijimos antes, retirar y colocar a voluntad. Y también podemos hacer que Harley lo sujete, aunque sí se vería un poco forzado. Y para ser honestos, luce más en la pierna de Harley, puesto que lo atractivo de esta pieza en particular es la empuñadura. Ahora, continuando con el calzado, si bien el calzado es simétrico en la parte que cubre sus pies, no en sí en la parte superior, ya que vemos que en el pie izquierdo está utilizando una bota y en el pie derecho es únicamente el calzado. Bastante rígido aquí el plástico, bueno, la figura es de PVC, entonces las partes que tengan que ser rígidas van a ser rígidas y las partes flexibles se le da otro tratamiento al plástico y van a tener cierta flexibilidad. Vamos a tener cubiertas también en el empeine con pinchos. Estos no van a tener, aunque son plásticos, no tienen ninguna flexibilidad. Si los presionamos demasiado, definitivamente pudiéramos llegar a lastimarnos. Aunque vamos, tampoco es que como coleccionistas vayamos a jugar con él. Y tenemos en la pierna derecha una espuela en la parte trasera y en la pierna izquierda únicamente tenemos una pequeña esfera. No recuerdo exactamente si es un cascabel, probablemente sea un cascabel. Y tal vez algo que hubiese sido fantástico sería que la espuela girara, aunque tampoco es que necesitemos que la espuela gire. Vamos, no es que toda la atención al exhibir esta figura o al admirarla vaya a recaer en la espuela de la bota derecha. Y en las botas tenemos la continuación del patrón de contraposición rojo y negro de Harley, puesto que tenemos una bota negra, una roja y la protección del empeine con esta serie de pinchos, bastante dolorosa, una patada con esto. Lo tenemos también en negro y rojo. Ahora vamos con los brazos, que es lo que nos falta para analizar la escultura de la figura. Los brazos van a ser completamente simétricos, puesto que tenemos los mismos elementos. Vamos a tener la continuación de la chaqueta que utiliza Harley. Nos podemos dar cuenta que es de una manga muy corta. Va a utilizar no protecciones en los bíceps, yo diría que en vez de protecciones más bien son adornos prácticamente, porque no se ve que cubran o que protejan nada en realidad, pero hacen juego con los que utiliza en las coletas.
Y posteriormente va a usar, no guantes, yo diría más bien unas mangas a 3/4 que llegan arriba del codo. Y estas van a estar sujetas por un par de correas en cada brazo. También tenemos los broches de sujeción de las correas esculpidos y un par de correas grises, que ya mencionamos que estas bien pueden ser elásticas, puesto que no tenemos ninguna pieza que las sujete. Ahora vamos a ver cómo luce Harley con los otros rostros y cómo vamos a retirar nosotros el rostro de Harley. Bueno, tenemos que retirar completamente tanto el rostro, sujetándolo desde las orejas, no lo hagan con las uñas por favor. Y estaríamos retirando también la parte frontal del cabello o el fleco de Harley. Podemos entonces darle una expresión más iracunda. Hay que colocar primero el cabello, este desde luego queda sobrepuesto, pero esto para insertar al mismo tiempo ambas piezas. Pueden insertar el cabello al final, si así lo prefieren. Aunque me parece incluso que es mejor o más cómodo hacerlo de esta manera. Y bueno, aquí tenemos a Harley con una expresión iracunda. Podemos incluso cambiar las manos. Podemos colocar las manos de sujeción. Ups, listo. Un poco complicado colocar las manos a veces por el movimiento de las piezas del ball joint donde se inserta, pero vamos, nada del otro mundo. La pieza más frustrante que he tenido, si me permiten el comentario, y si no, de cualquier manera lo voy a hacer. De hecho, déjenme en los comentarios si quieren ese video para que vean cómo me frustra colocar la mano derecha, es del Midcloth de Hagen de Merak Beta. Es asquerosamente frustrante poder colocar la mano derecha cuando tiene la armadura puesta. Pero bueno, ya que colocamos nosotros las piezas de sujeción, lo único que tenemos que hacer es forzar ligeramente los dedos. Tal vez puede incluso ser más conveniente primero colocar la mano en el mazo y posteriormente insertarla. ¿Listo? Y bueno, lo que podemos hacer aquí es hacer que Harley sujete, o que ambas manos estén sujetando el mazo nuevamente. Es más fácil colocar primero las manos y posteriormente ya unirlas a los brazos. Vemos que el rango de movimiento de verdad no decepciona en lo más mínimo, ya que en realidad lo complicado aquí es que movamos correctamente las articulaciones, lo cual no necesariamente se hace de manera natural la figura, pero aún así, vamos, es fácil lograrlo. Y podemos hacer que Harley quiera asestar un golpe, como pueden ver aquí. Ups, se coló la cinta adhesiva. Como pueden ver aquí, no hay ningún problema con el punto de equilibrio, ni con la sujeción, ni siquiera con la facultad que tiene la figura para ser posada. Tal vez no es una posición muy profesional la que le di, pero bueno, consideren que es un poco difícil manipular la figura detrás de la cámara y la rapidez con la que lo estamos haciendo. Pero aún así me parece que luce bastante bien Harley. Ahora imaginemos que tenemos a Batman, a Nightwing, a Robin, incluso a la misma Catwoman arrodillada y Harley a sus espaldas en esta posición tratando de asestar un golpe con el mazo. Lucirían geniales esa combinación de figuras. Vamos, que desafortunadamente no las tengo, pero en cuanto las consigan, vamos también a empezar a subir a Instagram fotos así, posando las figuras, sobre todo aquellas de Bandai, de DC Collectibles, etcétera, etcétera. Figma, qué sé yo. No tengo ninguna Figma. ¿Sugerencias para mi primer Figma? Algo más que podemos hacer, y sí me gustaría hacerlo, vamos a retirar las manos del mazo. Vamos a colocar en Harley
la mano con la palma semiabierta. Ups, no quiere. Listo. Ups, no. Listo. Ya está colocada. Vamos a utilizar el otro rostro. Me parece que es la primera vez que en una figura con rostros intercambiables utilizo todos los que tiene. Siempre los muestro, pero no los utilizo todos por lo regular. Y bueno, lo que podemos hacer aquí es, como mencionamos antes, hacer que Harley ponga la mano en su cintura. Y para que no se vea tan rara, digo rara por cuestión de incompleta, vamos a colocar la otra mano. Precisamente ese movimiento es el que puede dificultar un poco la posabilidad. Que se encuentre sujetando la carta de Joker. Ups, este es un poco más complicado. Y se me cayó la carta y como es una superficie plana hay que hacer que se recorra hasta el inicio de la mesa, pero es preferible a de alguna manera lastimarla. Bueno, de una manera demasiado amateur. Ahí tenemos a Harley con la mano en la cintura y sujetando la carta de Joker, aunque en particular este rostro no me gusta tanto en Harley. Está bien hecho, no tengo nada en contra de la escultura. Sin embargo, como que no le va a Harley un rostro neutro, sobre todo por lo expresivo que es el personaje, por lo burlón que es. Me parece que una manera adecuada de posar al personaje, esta es una sugerencia. Si quieren que luzca con la mayor cantidad posible de elementos, lo que pueden hacer es, ok. Lo que podemos hacer, de hecho, el tiempo que ha estado exhibida, se ha encontrado en una posición similar a esta, recargando el mazo en su espalda, pero en vez de estarse tocando la cintura, me parece que una buena sugerencia es que Harley se encuentre mostrando una de sus armas. Me parece que esta es una forma muy buena de posar la figura, con su mazo característico, con las armas de fuego que Harley no duda en utilizar en los videojuegos. En la serie animada muy escasamente le hemos visto utilizar armas de fuego, salvo su revólver con el corcho gigante, que es bastante gracioso, pero al final creo que no lo podemos considerar un arma de fuego, pero en los videojuegos sí que lo hace, y me parece que es una forma bastante buena de posar al personaje, sobre todo porque incorporamos, me parece que los elementos o los accesorios más vistosos que se incluyen en este set o en esta figura. Ok, llegamos al final del video y primero, ¿qué calificación le vamos a dar? Yo le daría a Harley, considerando lo bien que está hecha, lo bien que está adaptada la figura a lo que nosotros vimos en el videojuego y considerando el mínimo detalle de pintura, vamos a darle un 9.5. Me parece que es la calificación más alta que hemos dado aquí en el canal. De verdad es una muy buena figura. Es bastante disfrutable el hecho de poder posarla, de cambiar todos los accesorios, la gama que nos da para exhibirla con un revólver, con ambos, utilizando las dagas, utilizando el mazo, etcétera, etcétera, los tres rostros que tiene. Entonces sí se llevó un muy merecido 9.5. Y qué más, bueno, como siempre, excelente mitad de semana, ya que es martes, casi estamos a la mitad, depende de qué día consideren que es el inicio de semana. Si ya están suscritos,
por favor compartan el video, denle like, si no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita. Y para no hacer esto más largo, una vez más, una felicitación, un abrazo, mi amor. Es decir, a Courtney Von Spell. Y bueno, sería todo. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.